El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que le dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero mi inmensa alegría de poder compartir con ustedes nuestro jubileo, ocasión de dar gracias a Dios por su infinito amor con nosotros, pero también ocasión de reflexionar, porque creo que hoy se centra en dos cosas la palabra que quisiera compartir con ustedes. La primera, preguntarnos qué tan cierta es nuestra fe y nuestra religión. Y alguien me dirá: pero padre, si estamos aquí, ¿cómo va a dudar de eso? Ahí viene la ironía del padre Marcelo, que no es sino una gran verdad que el Evangelio de hoy nos dice. Hace algunos días, para enfocar esto, quiero iluminar, el Papa Francisco había hecho una declaración que tal vez había algún aspecto más que profundizar, no quiero decir que no, pero que levantó mucho polvo. Sobre todo a mí no me preocupa de quienes están fuera de la fe, de nuestra fe, sino de quienes están dentro, que a veces son las cosas que más duelen cuando alguien de casa te lastima, te hiere o te ofende. El Papa Francisco dijo que no era en síntesis la religión la que te salvaba, que es más, todos los caminos pueden buscar a Dios y conducir a Dios. Él nunca dijo que nuestra religión no era la verdadera, aclaremos allí, sino yo creo que él estaba dándonos a pensar algo que yo les quiero invitar a pensar, tal vez con más tiempo para hablar del tema, ¿no? Yo les quiero invitar a pensar esto. Sí, yo estoy convencido que nuestra religión es la verdadera, pero verdaderamente nosotros vivimos esta religión como se debe. Esa es la pregunta. El problema no es la religión, no es Dios que nos haya revelado su inmenso amor en la Escritura y en la palabra hecha carne que es su Hijo, sino si nosotros somos capaces de vivir verdaderamente, auténticamente, coherentemente ese estilo de vida que el Señor nos plantea. Entonces yo creo que en vez de atacarle al Santo Padre con tanta crítica, lo que debíamos es pensar profundamente esa gran verdad que nos está diciendo. Digo, ¿por qué esto? Porque desgraciadamente muchos, y esta es la primera cosa que reflexiono hoy, nos creemos que Papá Dios, que Dios, Taita Diosito, el Señor, como le quieran llamar ustedes, creo que papá es bastante, nos enseñó Jesús, y sublime. Mucha gente se cree que Dios es su propiedad. Creemos que Dios es nuestra propiedad y que por ende Dios va a actuar según nuestro capricho
y que nosotros de una o de otra manera somos ya casi herederos del cielo porque constamos en el archivo parroquial de tal o cual parroquia como bautizados, como hechos la primera comunión y como casados. Entonces ya lo único que falta, ya prácticamente el certificado de bautismo, es también la entrada al cielo. Solo falta que el cura el día de la extrema unción venga y ponche la visa y directito a utilizar un lugar VIP en el cielo. Es la idea loca que tenemos, creernos dueños de Dios. Y perdónenme, nadie, absolutamente nadie es dueño de Dios. Con humildad hemos de reconocer que Dios y en su mano y en su poder está absolutamente todo. Así es que dejemos de enorgullecernos, envanecernos, porque hemos hecho alguna cosita buena, porque venimos alguna vez a la iglesia, porque hemos tenido un acto de devoción y de ya descalificar a todos y pensar que Dios es mi propiedad. Y esto es triste entre cristianos, entre católicos, entre los que nos creemos más perfectos que los otros. Y no solo que las otras religiones, sino a veces dentro de nuestra propia religión y a veces dentro de nuestra propia iglesia. Yo me imagino aquí poniendo a competir quién es el mejor de los grupos. ¿Serán ustedes monaguillos? Levanten la mano. Y ellos sí, nosotros. ¿Será el coro que hoy nos anima? ¿Serán los ministros de la Eucaristía, los catequistas, la Madre Buena, la pastoral social, la pastoral familiar, la pastoral juvenil? ¿Ellos serán los más buenos? Qué absurdo más grande. Pero padre, de eso no habla la Escritura hoy día. ¿Por qué usted dice eso? No habla de eso la Escritura. 2 veces habla de esto. En el libro del Antiguo Testamento de los Números y en el libro de San Marcos del Evangelio podemos hacer un paralelismo claro. Hoy día encontramos que cuando el Señor desciende sobre Moisés en el lugar de la montaña donde habían ido a orar, a hacer su adoración, descienden sobre 70 ancianos, que es un número simbólico, el Espíritu Santo, y estos empiezan a profetizar. Eran los elegidos por Moisés, por el pueblo, los que representaban, pero en el campamento, allá en el desierto, en las tiendas de campaña, se habían quedado 2 personajes, Elad y Medad, que eran 2 personajes que no pertenecían al grupo profético ni a la casta profética, y el Espíritu también desciende sobre ellos en otro lugar, y hablando también del Evangelio. Y en ese momento un muchacho corre a chismearle, le va con el chisme a Moisés. Moisés, ni sabes, allí en el campamento están otros predicando y no son de los que tú elegiste. Y Moisés, con una sabiduría increíble, dice: ¿crees que voy a tener celos porque están ellos profetizando? Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Dejemos de considerarnos dueños de Dios y ojalá todos fuéramos de Dios y con humildad dijéramos: aquí estamos, Señor, en medio de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, para ser también tus profetas. Hoy hace falta profetas. No tiene que profetizar solo el cura. Nos hace falta profetas de vida, de esperanza, de alegría, de ilusión. Gente que lleve en un mundo de tristeza un poco de alegría. Gente que lleve a un mundo que a veces está sin esperanzas porque las diferentes circunstancias de la vida nos entristecen. Hacerles saber que nada está terminado, que mientras estemos vivos hay un mañana, que mientras confiemos en Dios no nos ha abandonado y nos ama profundamente. Que mientras un niño esté naciendo nace la esperanza. Mientras un hogar se esté perdonando y continuando, sigue la esperanza de la vida. Que mientras haya un ser humano capaz de convertirse, de despojarse de sus pasiones, de sus ambiciones, Dios sigue actuando. Que mientras haya jóvenes con ilusiones y sueños, vale la pena seguir creyendo en que un mundo nuevo es posible. Claro que sí, hace falta esos profetas. A mí me gustaría que toditos sean profetas. Mientras hay tanto pájaro malagüero en las redes sociales, en la televisión, en la política, en los corrillos y en los chismes de la esquina, que necesitemos profetas de Dios que hablen de cosas buenas, que cuando hay gente que insulta, que ofende y que lastima, haya quienes con su palabra pongan paz. Pero cuidado, que el profetismo no es solo hablar bonito. Y creo que también hace falta hoy a los católicos, a los cristianos, ser profetas
denunciando el mal, denunciando cosas concretas. Hoy en la misa de la mañana, que como es del jubileo, estuvo así de reventar también. Hice una pregunta y es increíble porque en esta misa había muchísimas personas mayores. Aquí veo bastantísimos jóvenes. Entonces esta no sería la excepción. Pero yo les hice esta pregunta muy sencilla. Les dije que levantaran la mano para hacer así un sondeo rapidísimo. No voy a preguntar cosas malas, no se preocupe. ¿Quién de los que estaban aquí tenían o manejaban alguna red social? Cualquier red social. Facebook, el YouTube, el Instagram, el Twitter, el TikTok, el WhatsApp. Era abrumador, el 98% creo. Si ahora les hago la pregunta, estoy seguro que también. ¿Sí? Y yo les decía, ¿qué tan profetas somos nosotros en este nuevo modo de comunicarse que tiene el mundo? ¿Qué tan profetas somos? Vemos cualquier babosada por ahí, sale uno sin dientes diciendo alguna grosería y enseguidita los aplausos. Y no juzgamos y no criticamos las cosas. Y lo decía con un punto claro, como me gusta decirlo a mí. En una cosa en concreto, ¿cómo hemos levantado la voz los ecuatorianos ante una manifestación ayer que para mí es diabólica de un grupo de personas que si quieren pueden hacer con su vida lo que les dé la gana, con su cuerpo lo que les dé la gana, porque Dios nos ha dado esa libertad, pero no se metan con la vida ajena provocando o exigiendo a la corte como un derecho que el aborto, que deshacerse de un niño inocente sea un derecho y a cualquier tiempo y en cualquier edad. Eso es una abominación. Y los católicos calladitos mientras ellos gritan, y es más, las redes sociales, los medios de comunicación han publicado, algunos curas hemos de estar gritando sobre esto, pero no faltará el genio que tal vez está sentado en la misma iglesia que dice, el cura es antiderechos. No, señor, usted no entre a pelear, pero basta que en las redes que están poniendo esto pusiera, el derecho a matar no existe, existe el derecho a la vida que viene de Dios. Basta que usted pusiera eso, estuviera siendo un profeta de esperanza y de vida en medio de una muerte que no da esperanza y que va avanzando con gigantescos pasos, porque se adueña de los medios, se adueña de las cosas populares, tiene todo el dinero del mundo para destruir y tiene los esbirros que trabajan, los esclavos que trabajan para el mal y para el pecado a su disposición, como alfombras se tienden ante quienes provocan la muerte. Hágalo, sea profeta. Y a veces ser profeta implica tocar también lo que amamos. No puedes ser profeta si solo le dices al que te cae mal. A veces tienes que decirle a tu amigo, al que está cercano, a veces a la misma familia, porque si le amas de verdad, no vas a querer que se vaya, como dice hoy, completo al infierno, sino aunque le cueste un poco, sea capaz de despojarse del mal que le está alejando de Dios. Jesús es más fuerte. Jesús es más fuerte. Con el mismo chisme le va Juan. Con el mismo chisme. Señor, hay uno por allí que está arrojando demonios en tu nombre. Se lo prohibimos. Ahí se le ve más a Juan así como envilecido de orgullo y de vanidad. Como yo soy de la iglesia, traté mal a alguien, cuidado. Como yo sí comulgo, a ese que estaba borrachito en la puerta le dije, Yuxi Caimanta, váyase para su casa, no moleste aquí. ¿Quién eres tú? Si les ha pasado alguna vez que ven a alguien que no les agrada aquí en la misa, el borrachito del barrio, la chismosita del equipo, el groserito, y usted entre el fondo dice, ¿este qué hace aquí? Ay, ojalá que el padre Marcelito hable de este hoy día. Y ojalá que el cura le mande sacando. Mal dicho el castellano, pero ya, ¿qué vamos a hacer? No, que estás loco. Jesús les dice, a ver, ratito, el que está con nosotros nunca puede estar contra nosotros. El que está a nuestro favor no puede estar en contra. Si es que está alejando, sacando demonios, haciendo milagros de bien, no puede ser sino de Dios. Aquí tenemos que cuestionarnos en serio nuestra fe. Porque ¿de qué nos sirve ser católicos, estar en la verdadera religión, si no vivimos verdaderamente la religión? Se los repito por tercera vez esto. ¿De qué nos sirve?
si en vez de sacar el mal, estamos atrayendo el mal a nuestra vida y a la vida de los demás. Por eso es que es tan exigente después de eso, que empieza por una cosa el Señor. Ustedes son de mi grupo, pero ¿no será que ustedes están ocasionando escándalo a los demás? Y al que ocasiona escándalo, más le valdría atarse una soga y amarrarse a una piedra inmensa de molino y hundirse en el fondo del mar para que no salga a ser escándalo para nadie. El escándalo es un problema muy serio. El escándalo es un problema muy serio y esto parece que no nos damos cuenta. ¿Quiénes tienen la ventana de los medios de comunicación? Gente que es ocasión de escándalo. Como yo sé decir siempre, mi prima, Jennifer López. Quinto marido y ya está. Por Dios, y eso aplaudimos y debería ser ocasión de escándalo. Y gente con ideologías absurdas que ya no saben si son pájaros, ranacuajos, gaviotas, seres humanos, varones, mujeres, o sea, por Dios. Y eso no nos genera escándalo. Y hay otros más graves. Qué terrible escándalo que en este país se juzgue y se condene al ladrón de gallinas, como se decía, al hombre de poncho, y se dé impunidad legal a tanto ladrón de cuello blanco. Es un terrible escándalo que en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en los órganos de control, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría del Estado, la Policía, el control de tránsito, sean la gente que estén metidos en la basura. Eso es un escándalo, porque se supone que ellos deberían ser el modelo. Es un escándalo que los católicos y los cristianos, hablando de Dios y yendo cada domingo a misa, sigamos teniendo actitudes negativas como cuáles. La segunda lectura de Santiago es durísimo. Por eso creo que a Santiago le decían el Boanerge, el hijo del trueno, porque era duro en decir las cosas. Cuando les dice que sus riquezas, lamentense ricos, porque sus riquezas se han corrompido. La polilla ha comido sus vestidos, enmohecidos está su oro y su plata. ¿Pero por qué? Porque han utilizado eso para mal, porque el salario que ustedes han defraudado a los trabajadores, ese es el que les está trayendo todos los males, porque los gritos de la gente que ha sufrido las consecuencias de eso les está haciendo daño. ¿Cómo puede haber posible que haya católicos viviendo así? Y ya no estoy hablando de las grandes esferas de gobierno, de la política, estoy hablando en nuestro diario vivir, del chulquero, del usurero, del que no devuelve lo que ha pedido, del que roba, del que altera precios, del que altera taxímetros, del que altera pesas en el mercado, del que se hace el sonso con el vuelto, porque ese también hay, ¿no es cierto? Claro, si no es solo a lo grande. Y eso es escándalo, porque estás hablando de un mandamiento que es no robar, o de católicos que defiendan la muerte. Estás hablando de un mandamiento, del quinto mandamiento, que es no matar, o del mocero, porque estás hablando de uno que dice no codiciar la mujer del prójimo, y eso se aplica al hombre también. No vayan a creer que las mujeres tienen carta blanca para codiciar al bonito de ajeno. No, cuidado. Un escándalo terrible de los padres. Dejen ver la hora ya. Si de no, yo me voy de largo. Ya mismo acabo, ya mismo. Un escándalo terrible de cada padre, de cada sacerdote, de cada coordinador de un grupo pastoral, que se jacta ante los hijos, ante sus hermanos de comunidad, diciendo no hacer esto, pero su vida lo hace el otro. Por eso, ¿cuál es la mejor manera, según el Evangelio de hoy, de cumplir eso? De ser un verdadero seguidor del Señor. Entender que el mal, el primer lugar que tengo que sacarlo no es del otro, del primer lugar que tengo que sacarlo es de mí. No se trata de aplicar textualmente el Evangelio de San Marcos de hoy, si de no me quedaría aquí con un mundo de ojos, lenguas, manos, pies, por no decir otras cosas, porque por donde pecas deberías cortar esa relación con el pecado, pues. Eso te dice el Señor hoy día. No se trata textualmente de que vi cosas malas, me quedaré ciego. No, tienes que cortar con el mal, tienes que cortar con el pecado,
tienes que hacer un corte con aquella vida que te está alejando del cielo, que te está alejando de Dios, de tu propia felicidad. Y cada uno tenemos una parte que cortar el mal en nosotros. En otras palabras, entender que si no cortamos con el pecado, que si no cortamos primero yo en mi vida con aquello que me está alejando de Dios, nunca voy a ser un verdadero cristiano, aunque hable bonito, aunque aparente al mundo entero que lo estoy viviendo. Dios no es propiedad de nadie, nosotros somos de Dios y podemos ser sus verdaderos evangelizadores, discípulos, profetas, cuando anunciamos y denunciamos, pero sobre todo cuando hacemos que nuestra vida sea el primer gran anuncio de un Dios que nos ha cambiado la vida. Rompamos con el mal y ahí entenderemos claro lo que nos dice el Evangelio. Más vale entrar manco, cojo, ciego al reino de Dios que ir enteramente con todo nuestro ser al infierno que a veces ya lo estamos viviendo. ¿Sí se entendió el mensaje? Entonces sacarán el ojo. Pongámonos de pie, por favor, que así sea. Amén. El amor de Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.